En este video tenemos dos posturas diferentes con un mismo tema en común. Miguel Núñez y Dante Gebel estarán explicando brevemente el pasaje bíblico de Efesios 5:22 y otros versículos, los cuales arrojan luz a las diferencias entre el hombre y la mujer y sus roles dentro del matrimonio. La mujer puede estar planchando, por ejemplo, atendiendo el teléfono, encajándole el biberón al nene, pegándole al otro que se portó mal, revolviendo la olla y también planchando un poquito así, vuelve a la olla de nuevo, a cambiar, le ayuda a hacer los deberes al otro. ¿Qué hace el marido? Lee el diario. Tienes el cemento y lo unes con varilla. ¿Qué es el resultado de eso? Es que el cemento le da la estructura, la rigidez necesaria que tú necesitas en la construcción. La varilla le da a la estructura la flexibilidad necesaria para resistir temblores de tierra, terremotos. Y ahora tú tienes dos productos muy diferentes, con constituciones muy diferentes. Buenos en sí cada uno. Buenos en sí cada uno. Cuando los une, tiene un producto superior que combina rigidez con flexibilidad. Y eso es la ilustración. Quiero compartir con ustedes una verdad bíblica que, aunque puede sonar contracultural, sigue siendo profundamente relevante: el diseño de Dios para el matrimonio y cómo Él asignó roles diferentes pero complementarios al hombre y a la mujer. En tiempos donde la confusión de roles es común, es necesario volver a la palabra de Dios, no a opiniones humanas. Vamos a leer Efesios 5:22-33, un pasaje central sobre el matrimonio cristiano. Aquí el apóstol Pablo enseña a las esposas que se sujeten a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. A los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Este modelo no se basa en superioridad o inferioridad, sino en un diseño de orden y amor sacrificial. El matrimonio refleja el Evangelio. El esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Escuchemos los puntos de vista siguientes y evaluemos todo a la luz de la Biblia. En Harvard, una importante universidad de los Estados Unidos, se hizo un serio estudio sobre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Esto es verdad. Entonces, ¿cómo reaccionaban a la misma situación el hombre y la mujer? Reaccionaban con comportamientos diferentes. Es decir, a la misma situación, le presentaba la misma situación a los dos. La mujer reaccionaba de una manera, el hombre reaccionaba de otra manera. Entonces siguieron investigando. Científicos descubren que el cerebro de la mujer de alguna forma tiene más fibras nerviosas que conectan los dos hemisferios cerebrales. Es decir, todos los seres humanos tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Algunos no sabían, pueden usarlo cuando quieran, tienen otro de este lado. Los dos. Ustedes saben que además de las diferencias obvias que tienen los varones con las mujeres, además de las diferencias sexuales, el hombre tiende, siempre hay excepciones a la regla, estamos hablando del 80% de los casos, tal vez el 70%. El hombre tiende a ser más anguloso, la mujer tiene más, lo que voy a decir no le va a gustar a ninguna mujer, pero esto dicen los científicos, tienen más grasa. No digo que sean más gordas, tienen más grasa, porque ellas tienen que amamantar, tienen que tener un parto, tienen que en su vientre tener un niño, cosa que los varones no tienen ni esa necesidad ni ese privilegio. Entonces la mujer es más así como tiene más, aparentemente más grasa en su cuerpo y no es tan angulosa como el hombre, tiene más fibras nerviosas que conectan sus dos hemisferios cerebrales. Y a esto se le llama pensamiento integral. La mujer es integral para pensar. Ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver? Van a ver cómo tiene que ver con lo espiritual de momentos. Porque yo me interesé mucho en este estudio porque descubrí muchas situaciones espirituales o muchas situaciones matrimoniales que han surgido por desconocer esto. La mujer tiene un pensamiento integral. Usa, científicamente comprobado, casi la totalidad de sus dos hemisferios. El hombre usa solo un hemisferio cerebral. Andamos con medio cerebro nosotros, ¿no? Se llama esta forma de pensar pensamiento compartimentado. Esto no significa necesariamente que la mujer sea más inteligente, yo no dije eso, necesariamente. Tal vez seamos tan inteligentes que no queremos usar los dos para no dejarla chiquita a la mujer. Usamos uno solo y nos basta. No me odies, no. Paso a explicar. ¿Qué es un pensamiento integral? Que la mujer puede pensar, hacer y ejecutar varias cosas a la vez.
Mientras que el hombre enfoca solo una situación y no puede ocuparse de otra hasta no tener resuelta esa situación. Se los voy a explicar en forma más práctica. Esto se ve hasta en la vestimenta de los varones y la vestimenta de las mujeres. Los varones somos compartimentados, tenemos bolsillitos por todos lados. Aquí tenemos el peine, aquí tenemos el pañuelo, la plata, la billetera. La mujer tiene todo en esa bolsa o en ese bolso que en Indiana Jones pudo sobrevivir una vez. La última aventura de Indiana Jones dentro de un bolso de una dama. A veces mi esposa me dice, búscame mi bolso, el alicate. Y yo empiezo a meter la mano y un cocodrilo me la traga así. Hay de todo ahí, ¿verdad? Porque ella es integral, está todo. Y ella se entiende en esas carteras que nosotros nunca podemos entender. Nosotros tenemos todos compartimentados y ella es integral. ¿Cómo se lleva la práctica en cuanto al comportamiento del ser humano, en cuanto a la mujer y al hombre, en un pensamiento integral y un pensamiento compartimentado? La mujer, todo su contexto tiene que estar bien para que ella esté saludable, para que esté plena. El hombre puede olvidarse de un problema y ahora enfocarse en otro, que por un lado es una cualidad y por otro lado puede ser un defecto. La mujer puede estar planchando, por ejemplo, atendiendo el teléfono, encajándole el biberón al nene, pegándole al otro que se portó mal, revolviendo la olla y también planchando un poquito así, vuelve a la olla de nuevo, a cambiar, le ayuda a hacer los deberes al otro. ¿Qué hace el marido? Lee el diario. Está en el casillero diario. ¿Qué hace el varón cuando está mirando televisión? ¿Qué hace? Mira televisión. ¡Pah! Se cae el nene, ¿ve? Él mira, no hay sangre. Mira televisión, ¿no? Porque él es compartimentado, está mirando televisión. La mujer esto puede hacer 10.000 cosas a la vez. Y entonces la mujer no entiende cómo este bestia puede estar mirando televisión mientras que ella está planchando, haciendo la comida, preparando la ropa para mañana a los nenes en el colegio, ayudándole a hacer los deberes. Encima él dice, no te olvides de mi camisa, ¿eh? O sea, la mujer no entiende, dice, es un mago. No es un mago, él es compartimentado, mientras que ella es integral. Ella puede hacer muchísimas cosas a la vez. El hombre solo enfoca una situación y no lo saquen de ahí. Está en el casillero televisión, no puede hacer otra cosa. La mujer dice, por ejemplo, ¿alguien puede poner la mesa? ¿Qué pasa? Nadie la pone, nadie llama a alguien. Nadie. ¿Está así? ¿No pusiste la mesa? Estoy viendo la tele, dice. Siempre pasa eso, porque los varones enfocamos una situación. Ahora, una mujer no puede entender cuando un predicador dice, confieso un pecado que cometí hace 10 años y 10 años seguí predicando a pesar de que yo estaba en pecado. Para ser más claro, el caso de Jimmy Swaggart, por ejemplo. Jimmy Swaggart confiesa un pecado que había cometido hace muchísimos años, pero él mientras seguía predicando. Las mujeres fueron las que menos perdonaron o soportaron esta situación, porque dice, ¿cómo puede ser tan falso de pararse y seguir ministrando cuando tenía este problema? Los varones tenemos esa capacidad, que puede ser, como les dije, una cualidad o un defecto. Los varones ahora estamos en el casillero, por ejemplo, predicar. Y entonces alguien puede tener un infierno en la casa, el desgraciado se pone en la corbata y se va, aleluya, a la iglesia. La mujer lo mira así diciendo, ¿cómo puede ser? Porque él se olvidó lo que pasó hace un ratito. Mientras que la mujer no se olvida. Por eso la mujer es la que más necesidad de sanidad interior tiene. Porque si todo su contexto no está sano, eso le afecta en un futuro. Les voy a contar algunas diferencias que se descubrieron científicamente del hombre y la mujer. Y van a ver cómo esto le va a ayudar en el matrimonio, en el futuro matrimonio de los solteros, inclusive en las relaciones interpersonales a los que son solteros, tienen problemas para relacionarse con el novio o con la novia, inclusive a los que no tienen ni novia siquiera, pero necesitan escuchar lo que les voy a contar. Para el hombre, por ejemplo, diferencias en la vivencia laboral. Para el hombre, el trabajo que realiza, escuchen esto, así Dios nos creó a los varones. El trabajo que realiza el varón es una especie de extensión de su personalidad. Es decir, el hombre se siente muy gratificado por lo que hace, así fue creado el hombre. El hombre no sirve para estar como un vago. El hombre cuando está en lo que le gusta, o en algo que produce dinero en su defecto, o en algo con lo cual puede alimentar a su familia, cuando el hombre está allí, su ego es alimentado de lo que hace. Es decir, está muy emparentado con su ego, lo que hace. La mujer no necesariamente necesita realizar una tarea, aunque ahora hablan de liberación femenina, que la mujer tiene que realizarse y estudiar y llegar a la cumbre, pero yo hablo de la regla general más allá de las excepciones. La mujer no toma identidad del trabajo que está haciendo, sino que toma identidad que el marido le asigna. Es decir, si la mujer es contenida, oigan esto, si la mujer es dignificada,
Si la mujer es amada y cuidada por su marido, ustedes van a ver una mujer feliz. En la jerga de los varones se diría una mujer bien atendida, una mujer sonriente. Cuando ustedes vean una mujer amargada, con cara de limón, que no sonríe nunca, no es que pobre desgraciado le tocó una amargada. Es que es muy probable que esa sea la mujer que él desarrolló. Que ese es el resultado de años de convivencia que la pobre tiene con ese marido que nunca la dignificó, que nunca redescubrió lo mejor de esa dama y nunca lo pudo aflorar, sacar a flor de piel. Estoy siendo claro, díganme amén. Ahora, no hay peor cosa que un hombre desocupado. Porque un hombre cuando se jubila, por ejemplo, a edad temprana, por algún accidente o por alguna cuestión así, el hombre empieza a sentirse un inútil. Yo me acuerdo que mi papá esperó toda la vida jubilarse. Y dijo, a los 60 me jubilo y no trabajo más. Trabajaba de carpintero y nunca le gustó. Cuando se jubiló, hicieron un festejo en casa. La vieja dijo, vamos a pasarla bien, vamos a pasear, vamos a hacer un montón de cosas. Duró una semana la luna de miel de que él no trabajaba. Porque mi mamá seguía en su hábitat natural. Y mi papá era ahora un elemento extraño que a determinada hora de la casa, cuando antes no estaba, ahora sobra. Entonces mi mamá estaba, ay, córrete viejo, no tenés nada que hacer. Y estaba ahí con el mate, y iba para allá, el viejo. Entonces se empezó a sentir incómodo. Y le empezó a agarrar una depresión galopante. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué si ya trabajó toda la vida? Si ya tenía la jubilación. Es que el hombre toma identidad de lo que está haciendo. Cuando un hombre se siente inútil, automáticamente su estima empieza a bajar. ¿Estoy siendo claro en eso? Ahora, el hombre tiende a pasar más tiempo donde se lo dignifica, donde a él se lo valora. Esto se lo cuento a las damas como un chisme santo. Cuando el hombre se siente valorado es donde quiere pasar más tiempo. Porque hay muchas damas que dicen, mi marido cuando puede escapar de casa se escapa. Es que es muy probable, no digo que sea la regla general, que ese varón se sienta más dignificado en otro lugar. Nosotros hemos tratado con damas que dicen, yo no puedo creer cómo mi marido no es capaz de arreglar una canilla en casa, no es capaz de pintar una pared en casa y fue y se pintó toda la iglesia. Y va y temprano al templo y vuelve a última hora y sirve al Señor. En casa no puedo hacer lo que corte el césped. Es que hay una diferencia. Cuando va a la iglesia y pinta las paredes del templo, el pastor viene o los hermanos le dicen, hermano, gracias por lo que hizo, qué bien que lo pintó. La verdad es que si no fuera por usted, él dice, no es nada. No, pero le agradecemos porque estaba todo despintado y usted vino, nada, dice. Él hace lo mismo en la casa, trata de pintar la pared y la mujer le dice, era hora que lo hicieras. Era hora. Espero que no dejes esa parecita así nomás porque te quedan otras también. Y entonces él se siente que no valoran lo que él hace. Y como su ego está muy emparentado con lo que hace, él empieza a sentirse mal. Fíjense que la novia, como todo regalo para su novio, lo que tiene para contarle es que tal vez no tuvo muchos novios. En el mejor de los casos no tuvo ninguno. En el mejor de los casos nunca tuvo una relación sexual. Y ella se guardó virgen para él. Ese es el mejor regalo que la dama le puede hacer a un varón. Fíjense que el mejor regalo que un hombre trata de buscarle para la dama es, bueno, yo estuve en la guerra de Vietnam. Tengo varios terrenos. El presidente me consulta a mí cuando tiene una necesidad. Y uno se da cuenta después que sobre una mentira no se puede fundamentar un noviazgo, así que uno empieza a decir la verdad. No estuve en la guerra de Vietnam, ni en servicio militar fui nunca. No tengo terreno, una maceta, es mi único patrimonio. Jamás había el presidente ni siquiera en televisión, ¿verdad? Pero uno quiere, ¿por qué el hombre siempre trata de presumir o de inventar lo que no es? Porque justamente su ego está muy emparentado con lo que hace. Yo conozco muchos hombres que cuando llegan visitas a su casa ponen un video o saca la fotografía. Mira con quién estuve. Mira, el pastor Toto me abrazó a mí. Porque está muy él quiere sentirse útil, porque así Dios creó y diseñó al hombre. Y el hombre además tiene la tarea de hacer sentir útil a la mujer, de valorar lo que hace la dama. La dama siente lo mismo cuando ella cocina todos los días. Como eso ya forma parte de la rutina, nadie se le cruza por la cabeza darle gracias por la comida de hoy. En todo caso, gracias Padre por estos alimentos. Claro, tu abuela, Padre, lo que se cocinó solo, ¿verdad? En todo caso, tiramos el tiro por elevación y le agradecemos a Dios por el pan de la mesa, pero el guiso no se hizo porque un ángel lo vino a hacer, lo hizo la dama. Entonces la dama dice, yo estoy harta de planchar todos los días y jamás, nunca me siento valorada. Tal vez no pretenda que se le diga gracias todos los días,
pero pretenda que se valore su trabajo, como por ejemplo, que no se ensucie tan rápido, que no se revuelque con ese pantalón que acaba de lavar, que no ensucie la camisa con el auto, con lo que sea, cuando recién se la acaba de entregar planchada y limpia. Y ella empieza a sentirse de que su trabajo no es valorado. Entonces un día se mira al espejo, se ve con 35, con 40 años, se ve más arrugada, se ve que, como dice la canción de un famoso cantor, Julio Iglesias, dice, en aprender a vivir se me va la vida. Entonces ella se ve que se le está yendo la vida en aprender a vivir, que nadie le agradece. Se da cuenta de que ya, tengan cuidado con lo que les voy a decir, no digo que esté ella alimentando un morbo, pero se da cuenta de que hace tiempo que nadie la mira por la calle. No es que anda buscando esa, pero se da cuenta de que ahora le dicen usted a donde vaya. ¿Algo más, señora? Y en cualquier momento dice, ¿qué más, abuela? Y entonces empieza a vivir una depresión total. Un día lo agarra el bestia al marido y dice, yo no sé, me siento como inútil. Si no te falta nada, dice él. ¿Qué te falta? Cocinás, lavás, planchás, ¿qué más querés? Las tenés todas. Y ella dice, lo que pasa es que yo no me siento plena, porque no se siente que se le agradece lo que está haciendo. El hombre siente lo mismo cuando va a arreglar algo en la casa. No pretende él que le hagan una reverencia por dignarse a pintar una pared en la casa. Pretende nada más que alguien lo elogie, sentirse admirado por esa mujer. Y déjenme que haga acá un pase corto y nos vayamos a la vivencia en el amor, porque tiene mucho que ver. Cuando entendemos que el hombre es compartimentado y que la dama es integral, y ahora vamos a hablar sin herir ninguna susceptibilidad, vean lo que sucede, por ejemplo, en las vivencias en el amor. La mujer es romántica por naturaleza y ha de morir romántica, se va a ir a la tumba siendo romántica. Mientras que los hombres perdemos el romanticismo, no bien tenemos el anillo matrimonial en la mano, o no bien estamos de vuelta de la luna de miel. Entonces el varón empieza a trabajar, trae el dinero a casa y automáticamente cambia la pelota. Él cree que si no le falta nada a la mujer, no tiene por qué quejarse. Un día la mujer dice, pero lo que pasa es que ya no sos tan cariñoso, y él dice, pero si no te falta nada. Porque él cree que supliendo todo lo necesario para el hogar, está supliendo la falta de cariño, ese amor, esa pasión que él tenía cuando, por ejemplo, eran solteros. Ahora, esto me lo van a entender principalmente los casados. En cuestiones de amor, en cuestiones de sexo, el varón es un boy scout, siempre listo. ¿O no? Se háganlo acá en Bolivia no pasa, no. Él es un boy scout, siempre listo, a la orden, mi señora. Siempre. No importa que están por venir los niños del colegio, no importa que la suegra está tocando la puerta, no importa, dale 2 minutos, él siempre está listo. Siempre. Mientras que la mujer obviamente no, porque ella es integral. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, van los dos enojados a la cama? Él quiere solucionar todo tan pronto apaga la luz del velador. Entonces dice, mi amor, perdóname lo de, dale. Y ella dice, no, hablemos, encendé las luces. Y lo peor que ella quiere arreglar lo que pasó el 8 de junio de 1843. Tiene una memoria, desgracia, se acuerda todo. Y dice, ya está, olvidemos, no, ¿qué dice la Biblia? Hay que perdonar, dice él. Claro, él puede pelear todo el día y después transformarse en un sex symbol tan pronto apaga la luz. Y la mujer quiere solucionar un montón de problemas antes. ¿Se dan cuenta que no es tu mujer la que te tocó así con fallas? Son todas. No digo que están todas falladas, digo, son todas iguales. Son todas iguales. Porque Dios las hizo así, por eso nosotros nunca terminamos de redescubrirlas, ¿verdad? Son apasionantes, porque uno no termina nunca de descubrirlas. Entonces, uno continuamente, Dios las hizo así, para que uno continuamente sea un caballero a la hora de la seducción, para que uno continuamente tenga la amabilidad, la gentileza que uno tenía, que use las mismas armas que uno usaba cuando era novio, con más razón ahora, porque podemos consumar el hecho, antes no lo podíamos hacer porque éramos novios. Entonces continuamente el hombre tiene que ensayar nuevas maneras, nuevas formas de llegar a su mujer, de conquistarla. Un abrazo sorpresivo, un beso en la cocina mientras que ella está cocinando. Por supuesto al principio va a ser difícil. Ella te va a decir, ¿qué estás buscando? Yo sé cuando te agarra cariñoso. Cariñoso está el Señor. Eso te va a tocar y te lo va a tener que aguantar, porque te hiciste la fama, échate a dormir. Pero después, cuando ella vea que no hay intención esa noche, te tenés que aguantar.
¿Y? Porque todo el día estuviste cariñoso. ¿Qué buscas? Nada, mi amor, decile. Vamos a dormir. Oremos y durmamos. Y te vas a dormir. Señor, en tu nombre. Y te vas a dormir. Hasta que ella recupere la confianza. Porque las mujeres dicen, ellos quieren solamente eso nomás. Eso están buscando. ¿Están demandando, Miguel, acaso lo mismo en el fondo? Tanto los esposos como las esposas tienen las mismas necesidades. En cuanto a necesidades, yo creo que hay cosas similares que son comunes a ambos. Ambos tenemos la necesidad de sentirnos valorados, ambos tenemos la necesidad de sentirnos seguros. Pero las demandas, cuando te vas a la práctica, las mujeres no demandan necesariamente lo mismo que demandan los hombres en cuanto a sus roles, ¿no? Esos roles son diferentes y por otro lado, aún sus cerebros son diferentes. Y en la práctica, eso es lo que hace que la mujer sea más expresiva, más verbal. Mira cómo resulta esto. Cuando el hombre llega a su casa, él ha utilizado la mayoría de las palabras que él normalmente usa en todo un día. Se ha calculado que el hombre usa aproximadamente 12,000 palabras en un día y que la mujer usa 25,000 palabras. Cuando él llega a su casa después de todo un día de trabajo, que él ha usado casi esas 12,000 palabras, a su esposa le quedan 12,000 más todavía y ahí entonces comienza tú a notar las diferencias entre uno y los conflictos entre uno y otro. Miguel, estas diferencias que llevan ya una connotación en lo físico, ¿acaso responden a un diseño del creador? Claro, hay diferencias, como decíamos, anatómicas a nivel del cerebro. Cuando tú miras las dos mitades del cerebro que llamamos hemisferios, esas dos mitades están unidas por una estructura que en medicina llamamos el cuerpo calloso. La cantidad de fibras que están presentes en el cuerpo calloso de la mujer que une las dos mitades es un 40% mayor que el número de fibras que están entre las dos mitades del hombre. Eso hace que la mujer con frecuencia use ambas mitades del cerebro a la vez, mientras que el hombre use una mitad a la vez durante el desempeño de sus funciones. Yo me imagino muchas mujeres que dicen, bueno, yo no tengo que ver esas ilustraciones para entender esto, para saber que esto es así, porque podemos hacer múltiples cosas a la vez. Puedo estar en el teléfono tomando una nota, al mismo tiempo revisando algo, viendo que mis hijos están bien y que la leche no está subiendo en la estufa donde está poniéndose. Entonces, esa capacidad multifacética de la mujer, muchas mujeres que nos están viendo dicen, eso mi esposo no lo tiene. Él está haciendo algo y él solamente puede estar concentrado en una tarea a la vez. Claro, eso es así por diseño, pero entonces te das cuenta porque la mujer, precisamente por el diseño de su mismo cerebro, es más emocional, tiende a ser más emotiva, es la que tiende más a llorar. Es precisamente por esas diferencias de diseño que hay entre el uno y el otro. Pero ambos sexos, hombre y mujer, tienen, Miguel, las mismas capacidades en el cerebro. O sea, tanto el hombre como la mujer pueden desarrollar las mismas capacidades analíticas y demás. O sea, no es que estamos diciendo que la mujer solamente puede hacer una cosa y el hombre otra. No, claro que no, pero cuando analizas el sexo, ¿verdad?, femenino y masculino, cuando te das cuenta cuáles son las características comunes o más frecuentes, tú vas a encontrar que en general, una vez más, en general, el hombre tiende a ser más analítico, tiende a ser más concreto, tiende a ser más explícito muchas veces, aún dando direcciones muchas veces para llegar a algún lugar. La mujer, por otro lado, tiende a ser más verbal, como dijimos, más emotiva, como también dijimos, más visual, tiende a ser más intuitiva, más espontánea. Y eso está dado precisamente porque esas áreas de control de esas cosas que yo he mencionado están localizadas en diferentes hemisferios del cerebro. Miguel, ¿no crees que esas diferencias de diseño es lo que precisamente crea la mayoría de los conflictos dentro del matrimonio? Que Dios se pudo haber ahorrado eso si nos hubiera hecho a los dos iguales. Y de esa forma no tendríamos tanta cosa por la cual discutir. Eso es probablemente como muchos piensan, en la superficie y en la práctica pudiera lucir así. La realidad es otra. Dios creó dos individuos muy diferentes precisamente para que cuando Él los uniera en matrimonio, el producto final, resultado de esa unión, fuera algo superior. Y quizás pudiéramos ver algo en la vida práctica de cómo ocurre. Tú tienes el cemento y lo unes con varilla. ¿Qué es el resultado de eso? Es que el cemento le da a la estructura la rigidez necesaria que tú necesitas en la construcción. La varilla le da a la estructura la flexibilidad necesaria para resistir temblores de tierra, terremotos. Y ahora tú tienes dos productos muy diferentes, con constituciones muy diferentes. Buenos en sí cada uno. Buenos en sí cada uno. Cuando los une,
tiene un producto superior que combina rigidez con flexibilidad, y eso es la ilustración. Pero mira cómo Dios lo dice en la palabra de Dios, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos los resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Miguel, esa lectura que acabas de hacer habla de cómo esa unión entre hombre y mujer, en este caso, es más resistente, pero menciona un tercer cordel. Este tercer cordel necesariamente tiene que ser Dios, como lo han interpretado el mundo cristiano. No pudiera ser un sueño en común que tengan los dos y que por eso entonces luchan y se aferran a eso. No, tú te das cuenta que muchas veces cuando se unen por medio de ese sueño se despiertan como en medio de una pesadilla, pero no, ese cordel de 3 hilos, ¿verdad? Es Dios el tercero que está entre ellos. El salmista lo dijo de esta manera: si Dios no está en medio de ellos, en vano se afanan que construyen la casa. Construyen la casa, los constructores. Dios tiene que estar en medio del matrimonio si eso va a funcionar como Dios lo diseñó en sus inicios. Yo creo que, mira, no habría nada de malo de que el hombre pudiera ayudar en la casa. Yo creo que de hecho le hace mucho bien a él para ir desmontando a su machismo y para el modelo que los hijos están viendo. Yo creo que eso sería una gran cosa. Sin embargo, no nos podemos ir al otro lado, Patricia, donde muchas veces el hombre, en vez de servir en el hogar por medio de una actitud o debido a una actitud de servicio, está ayudando a la esposa porque ella también está afuera trabajando, nadie está criando los hijos. Cuando ella llega a la casa, está tan cansada, tan exhausta, que él tiene que contribuir, obviamente, a ayudarla, pero no tanto motivado por la actitud de servicio, sino porque mi esposa está tan extenuada que no hay otra cosa que yo pueda hacer. Y entonces eso crea un gran problema dentro del hogar. Entonces ese balance necesario para no llegar ni a un extremo ni a otro, ¿dónde lo encontramos? Bueno, yo creo que precisamente la palabra de Dios es que tiene que ayudarnos a definir esos roles. Dios le ha dado al hombre el mandato de liderar su casa, pero como bien nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 31, versículo 27, la mujer necesita vigilar la marcha de su casa. Eso va a implicar que muchas veces la mujer permanezca en la casa sin trabajar durante los años cuando los hijos están creciendo, mejor dicho, cuando los niños pequeñitos están todavía en la casa, que necesitan supervisión, necesitan guianza, y durante muchos años después, incluso dependiendo de la situación de cada matrimonio, unas esposas tendrán que permanecer más tiempo, algunas menos, dependiendo de las edades de sus hijos, pero hay un momento crucial donde ella necesita estar ahí vigilando la marcha de su hogar. Miguel, muchos te dirán, pastor, despierta, estamos en pleno siglo XXI, hablar de que el hombre sea el guía, que la mujer se someta, que la mujer siga ese líder, deje sus sueños profesionales de lado por... Bueno, ni siquiera sueños profesionales, cubrir esas necesidades económicas que hay hoy en día. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a enfrentar lo que es el reto que la sociedad moderna le tiende a la pareja hoy en el campo laboral, si estamos contemplando la posibilidad de involucrar estos conceptos en ese día a día? Estamos viendo como que vamos para atrás como sociedad al plantear estos conceptos. Bueno, lamentablemente yo creo que necesitamos reevaluar todo lo que ha ocurrido. Da mucha pena que el hombre lo que ha exhibido muchas veces es un liderazgo de dominio. Todo el que ha sido dominado, todo el que ha sido sofocado, se revela, y la mujer se ha revelado. Eso no lo justifica, pero lo explica. Cristo, cuando vino, nos dejó un modelo de servicio, nos dejó un modelo de liderazgo, y ese modelo de liderazgo se supone que debía estimular a otros a seguir ese ejemplo. El hombre, el esposo que lidera conforme a lo que Dios quiso que él hiciera, va a estimular a su esposa y a sus hijos a seguirlo. Eso no es lo que ha ocurrido, lamentablemente, sino que él ha sofocado a esa esposa y ha causado rebelión de parte de esposa y de hijos. Cristo nunca dijo, a mí hay que seguirme porque yo soy el Mesías, porque yo soy el jefe, yo soy la cabeza, y lo era. Esa no es la forma de liderar, esas son formas impositivas, no formas persuasivas o formas que inducen a otros. Estimulantes para el otro. Claro. Miguel, ¿qué lugar tiene entonces en este esquema el discurso de la igualdad de los derechos? No hay duda, yo sería el primero en defender la igualdad de los derechos de la mujer, pero nosotros no podemos confundir la igualdad de derechos
con la igualdad de funciones. Déjame explicarte de una forma ilustrativa. De nuevo, el presidente de un país, yo creo que debe tener el mismo respeto y dignidad como ser humano que cualquier otro ciudadano. En la práctica muchas veces no se da así, pero él no tiene más dignidad en sí mismo que otro ser humano. Él es parte de la raza humana. Sin embargo, cuando él llega a ser presidente, hay algo que su nuevo rol le confiere, que lo coloca en una posición a veces privilegiada, y él tiene ahora privilegios que antes no tenía, y se le debe un respeto quizás hasta mucho mayor que lo que antes se le daba, precisamente por el rol que ocupa. Una vez él termina con ese rol, pues él vuelve de nuevo a ser otro ciudadano de la sociedad. Bueno, el rol tiene mucho que ver con la forma en que le vamos a respetar o cómo nos vamos a someter. Cuando Dios une la pareja, hay un rol que le ha dado al hombre, él le ha dado un rol de liderar. Entonces, él no tiene más dignidad, él no tiene más derechos, de hecho, él tiene más responsabilidades muchas veces, pero por el rol asignado por Dios le debemos un respeto y una dignidad a ese líder. Miguel, revisando las responsabilidades del rol del esposo y la esposa dentro del matrimonio, vamos a enfocarnos ya más en lo que es la responsabilidad del esposo. A primera vista creo que podría incluso malinterpretarse muchos de las citas bíblicas que hablan acerca del rol que se le asigna al hombre dentro del matrimonio. Sí, yo creo que si nos vamos a una de esas citas, Efesios 5:23 dice que el hombre es, así como el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Eso ha sido muy mal interpretado, obviamente, y eso ha creado muchos problemas, porque el hombre en la mayoría de los casos no se ha comportado como un líder, ha sido más bien un jefe. Y hay una gran diferencia, Patricia, entre poder persuadir a alguien y poder imponer algo. Hay una gran diferencia entre inducir y forzar. No es lo mismo influenciar a aquellos que están debajo de ti, que estar dando órdenes o mandar, como tampoco es lo mismo motivar o estimular que simplemente empujar a alguien a que haga las cosas que tú quieres que se hagan. Un líder espiritual necesita ir delante, necesita ir modelando, necesita ir dejando huellas, y en la medida en que deja esas huellas necesita estimular a los que vienen atrás a seguirlo, y eso es algo que no ha ocurrido. La mayoría de los esposos se han comportado más como dictadores que como verdaderos líderes, y eso ha tenido una consecuencia. Estás hablando, Miguel, de un liderazgo espiritual, de un liderazgo que ese hombre tiene que llenar dentro de su hogar. Pero lo cierto es que cuando revisamos lo que es la vida de iglesia, en general, esa vida de iglesia está compuesta más bien en su mayoría por mujeres. Son las mujeres que van a los grupos de oración, son las mujeres las que compran más libros, son las mujeres las que sirven más en eventos cristianos, en estudios bíblicos. Ellas, cuando comparamos lo que es el tiempo dedicado a cultivar la vida espiritual de la mujer versus lo que el hombre les dedica, pues ellas se van adelante, le dedican mucho más. Y me parece escuchar a muchos hombres decir, claro, ellas pueden porque ellas tienen ese tiempo, pero dígame usted, pastor, ¿cómo puedo yo alcanzar a hacer todas las cosas que ella me está diciendo cuando los trabajos seculares le mandan tanto de uno? Bueno, tú acabas de describir la realidad, pero la realidad que el hombre vive no es necesariamente el diseño que Dios lo mete en primer lugar. De manera que nosotros necesitamos comenzar a cambiar esa realidad, ajustándonos más al diseño. Lo cierto es que muchos hombres no se ocupan de cambiar su carácter, no se ocupan de cultivar su vida de oración. La mayoría de las mujeres son las que están haciendo precisamente eso y tienen una vida de espiritual mejor que la de los hombres, pero eso tiene consecuencias. Toda alteración de diseño tiene un precio. Y lamentablemente ese precio lo están pagando los hijos, están pagando los matrimonios. Las estadísticas enseñan que la mayoría de la literatura cristiana la compran las esposas y la leen las esposas en vez que los esposos. Sin embargo, ellos son los líderes, los que están supuestos a estar marcando el paso para el resto del hogar. Sin embargo, al hombre también la misma Biblia le asigna el rol de proveedor del hogar, de un proveedor primario para el hogar. Entonces ese hombre que tiene que estar trabajando,
entonces le queda poco tiempo, dicen muchos. Me pregunto si es acaso entonces solamente aquellos hombres que tengan un trabajo flexible, aquel hombre que va a poder ser el guía espiritual, el líder espiritual, conforme a lo que la Biblia establece. No, claro que no, de ser así, Patricia, entonces sería imposible llevar a cabo el diseño de Dios. No, lo que el hombre necesita hacer, lo que su esposo necesita hacer es priorizar y poner las cosas más importantes en el primer lugar. Cuando eso ocurre, nosotros nos economizamos la mayoría de los problemas. Él necesita tener una vida de oración, necesita tener una vida de lectura de la palabra, necesita tener una vida espiritual que cambie su carácter. Si él no se ocupa de eso, entonces eso va a generar la mayoría de las consecuencias que nosotros vivimos hoy y vamos a seguir viendo los desastres que vemos en la sociedad. Cuando tú te vas al lenguaje original en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, la palabra padre implica nutrir. De hecho, hasta en el hebreo hay esa connotación, nutrir, alguien que protege, alguien que levanta. ¿Cómo voy a nutrir a mi familia si yo no me estoy nutriendo, si yo mismo no me estoy nutriendo de la palabra de Dios y de su sabiduría? Bueno, hasta aquí hemos hablado de ese liderazgo, digamos, en el ámbito espiritual, pero vámonos al día a día. ¿Qué hay de esas decisiones no espirituales? Estoy hablando de tener la última palabra en cuanto a qué vehículo comprar, dónde y cuándo vamos de vacaciones. Todo ese tipo de decisiones que como familia vamos a tener que asumir, en qué colegio vamos a poner a nuestros hijos, en qué clases vamos a ponerlos o no. ¿Quién las toma al final del día? ¿Cómo manejamos ese tipo de decisiones? Yo creo que a manera de introducción a mi respuesta sería bueno recordar, Patricia, que toda decisión tiene una dimensión espiritual, aunque no lo veamos así. Cuando yo compro un carro y la compra de ese carro compromete la estabilidad económica de mi familia, eso tiene una dimensión espiritual que no puedo dejar de lado. El hombre necesita consultar con su ayuda idónea, que es su esposa, quien Dios le ha dado precisamente para que le ayude. Ella no está ahí para ponerle un sello de aprobación a todo lo que él piensa que es la mejor idea. El pensar que la esposa, como ayuda idónea, no puede cuestionar las decisiones de su esposo es concederle al esposo la calidad o la característica de infalibilidad que solamente Dios tiene. Eso no es algo ni siquiera lógico, no es algo ni siquiera bíblico. Cuando ambos no se pueden poner de acuerdo, ellos necesitan dialogar, ellos necesitan orar, ellos necesitan esperar en ocasiones, y si no pueden todavía ponerse de acuerdo, quizás buscar un tercero que lo ayude a tomar la decisión. Antes de decir el hombre es la última palabra porque soy yo el hombre y el líder de esta casa. Él pudiera hacerlo, pero si él es sabio y sensible y sabe que tiene una ayuda idónea que también es sabia, sensible y es una mujer madura y espiritual, yo creo que parte de la sabiduría del hombre le llevaría a contar con la opinión de su esposa. Yo tengo muchos años, Patricia, en mi matrimonio que no hacemos decisiones unilaterales y sin embargo lidero los procesos de decisiones, propongo las soluciones, propongo cómo vamos a buscar la decisión final en este conflicto, oramos, pero al final lo peor que nosotros pudiéramos hacer es algo que es una sola carne, estar tomando decisiones de manera unilaterales, porque no vamos a recibir el beneficio de esas decisiones. ¿Qué tanto de verdad hay en que el hombre no ame a su mujer cuando se impone como líder? ¿Hasta qué punto ese hombre se impone? Porque está diseñado, como bien decíamos, está diseñado diferente, entonces está diseñado para imponerse. ¿Es acaso que su cerebro le hace ser así? ¿Está el hombre condicionado a actuar imponiéndose, a resentirse incluso cuando no se hace como él quiere? No, ese dominio masculino que él quiere ejercer es producto de la caída y eso tiene que ser redimido. Lamentablemente, Patricia, el hombre que es impositivo está revelando su inseguridad. El esposo que se siente seguro en Dios, él no se siente amedrentado cuando su esposa tiene otra opinión diferente, él no se siente cuestionado, él no se siente irrespetado, porque su seguridad no depende de que el otro concuerde o no con sus opiniones. Él necesita sentirse seguro en Dios y con esa seguridad necesita continuar amando a su esposa incondicionalmente, como establece Efesios 5:33. Parte de las responsabilidades, entonces. Eso es parte de su responsabilidad, que él necesita, aun cuando la esposa no se comporte de la mejor manera posible, él tiene una obligación de amarla incondicionalmente, como Cristo amó a la iglesia, que tampoco se ha comportado de la manera que debe comportarse, y Cristo no ha dejado de amar a esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia entiende que es ese verdadero amor? El amor que hemos oído tantas veces, ágape, está definido por la misma palabra en 1 Corintios 13, déjame leértelo una vez más. El amor es paciente, a partir del versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El esposo tiene que hacer todo eso con su esposa. Como parte de su responsabilidad. De su responsabilidad. Eso no es fácil. Eso no lo hacemos siempre bien, pero eso es donde tenemos que apuntar. O sea, tengo entendido que este pasaje que acabas de leer en su lenguaje original, lo que menciona son 13 verbos. Así es. Y cuando hace esto, está describiendo entonces lo que es el amor que ese esposo tiene que demostrarle a esa esposa. De ahí que el amor sea una acción, una decisión, más que una emoción, más que un sentir, que él tiene que amarla. Así es. El llamado de ese hombre es precisamente amar a través de sus acciones. Nosotros tenemos un texto en Efesios 5, quizás es el capítulo que mejor define las responsabilidades del uno y del otro, a partir del versículo 25 que yo quiero leer. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ama incondicionalmente a la mujer, respeta al marido incondicionalmente también, porque eso es el mandato de Dios. Ese es el balance, esa es la ecuación que le da tanto al hombre como a la mujer. Y este pasaje, así como el de 1 Corintios 13 que leíste, nos habla, Miguel, de un amor incondicional. Pero eso suena muy utópico, eso suena muy lindo en las páginas de la Biblia. Del dicho al hecho, cuánto trecho no hay. Porque que le pidan a un hombre humano que ame como Cristo amó, dime tú, ¿dónde se unen qué semejanza hay entre un hombre y Cristo cuando Cristo es Dios? Bueno, como te decías hace un momento, eso no es fácil de hacer, muchas veces fallamos, pero esa es la meta donde deberíamos estar apuntando. En la práctica, la manera como nosotros podemos expresar ese amor incondicional a veces es con palabras de afirmación. Una vez más, quizás no se nos ocurra hacer eso todo el tiempo, pero tenemos que tratar de hacerlo. Número 2, tratar de ver cuáles son las necesidades de la esposa para llenar esas necesidades. Número 3, protegiéndola cuando se requiera. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Ayudándola con sus tareas. Hablamos de que sería bueno para desmontar el machismo, poder ayudar en la casa con lo que haya que ayudar. Tenemos que sacrificarnos por la esposa. Ejercitar el músculo del sacrificio y del servicio. Claro, tenemos que morir a sí mismos. Necesitamos compartir nuestra vida con ella y su vida con nosotros. Y necesitamos evitar comparar nuestras esposas con otras mujeres. Dios no nos dio una compañera para que sea comparada con la que otras tienen, cosas que no tienen. Eso no le va a hacer nada de bien a nuestras esposas. Necesitamos ser cariñosos. Algunos de nosotros no somos tan cariñosos como otros, pero es algo que yo necesito comenzar a ejercitar. Y la palabra de Dios es bien clara. Yo quiero darte 2 pasajes a medida que termino con esta respuesta. Colosenses 3:19 dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y 1 Pedro 3:7 dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando yo no trato a mi esposa como brazo frágil, mis oraciones son estorbadas, dice la palabra de Dios. Revisábamos, Miguel, que realmente el hombre tiene un rol que está muy definido según lo que la Biblia dice, que Dios tiene expectativas sobre lo que ese hombre va a poder hacer, y le define muy claramente lo que son sus responsabilidades. Pero en la práctica, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en tantos hogares latinoamericanos? Te decía que sabemos que hay más matriarcado que patriarcado.
La realidad es que cuando lo plasmamos en la práctica, ahí se desvirtúan los conceptos. Por un lado tenemos lo que es el liderazgo desvirtuado de dominio de un régimen autoritario fundado en el miedo a una pelea, digamos. Pero por otro lado, a modo jocoso, hemos escuchado muchas veces que si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello, y que esa cabeza va a ir donde gire el cuello. ¿Qué tan real es esta expresión en la realidad nuestra latinoamericana? Ojalá yo poder decir que eso no es así. Lamentablemente es así en muchos hogares. En ausencia del esposo, no está ahí físicamente, no está ahí emocionalmente, no está ahí espiritualmente, se produce un vacío. Donde quiera que haya un vacío, alguien tiene que llenar el vacío. Y esa es la realidad por la que muchas mujeres dicen, sí, él puede ser la cabeza, pero yo soy el cuello. Porque en su ausencia los hogares muchas veces funcionan conforme como esa mujer en ese matriarcado está liderando. El movimiento feminista que nosotros hemos visto es una reacción, no estoy justificándolo, pero lo explico, es una reacción a la falta de liderazgo masculino en el hogar conforme al diseño de Dios. Esa es la consecuencia. Ahora te toca a ti comentar y dejarnos saber cuál es tu opinión al escuchar estas dos posturas.